Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a las 5:26 p.m. del día 20 de marzo del 2020, ya casi cumpliendo una semana en lo que es la parte de esta cuarentena por la enfermedad denominada COVID-19. Bueno, he decidido este día hacer esta presentación en un formato de video, un poco para que se recuerden, ¿verdad?, quién es el catedrático, y pues para que podamos socializar un poco al respecto. Así, un tanto informal aquí en mi casa, ¿verdad? Pues les cuento que he pasado pues bastante tiempo encerradito, bueno, casi no he salido. Ya vi mis películas favoritas. El Gladiador la he visto como 10 veces ya. Karate Kid la vi 3 veces, ¿verdad? He estado viendo los conciertos de ABBA como 5 veces. O sea, he estado bien ocupado. ¿Mm? Aparte de las clases virtuales que estoy dando o haciendo para gestión de pymes y para planificación económica, estratégica y financiera, que son las otras dos materias que imparto en la universidad. Bien, el tema de ahora va a ser una continuación respecto a la parte de riesgos que estudiamos la semana pasada. La semana pasada vimos cuál era el concepto de riesgo, la importancia de los riesgos, así como también los diferentes tipos de riesgos que existen, específicamente vistos en la parte bancaria. Y hablábamos sobre los riesgos de tasa, el riesgo financiero, el riesgo legal, ¿verdad?, que el riesgo operativo, que era el otro, que son riesgos muy importantes que ustedes dentro de su quehacer del día a día como ejecutivos, como financistas, es importante que lo sepan manejar. Hoy nos vamos a adentrar más en la parte correspondiente a los riesgos de crédito. Y en lo que se refiere a la parte de riesgos de crédito, eh, esto tiene que ver más que todo con las pérdidas que pueda tener una entidad, en este caso una entidad financiera, ante el no pago o ante el incumplimiento de los plazos o de los términos de los contratos de crédito que tiene con sus deudores. Recuérdense que en este negocio del crédito, pues sabemos que más de algún cliente no nos va a pagar, pero que es importante hacer un análisis a fin de que podamos hacer lo menos, que no nos pague la menos cantidad posible de gente. Para eso son 4 aspectos que se analizan en la parte de riesgo, porque también estas pérdidas tienen que ser contabilizadas a fin de que la empresa o la entidad no pierda su capitalización. Los aspectos que hay que ver dentro del riesgo de crédito son, en primer lugar, el riesgo de impago, es decir, el problema de que el cliente no nos pague. El segundo término tenemos el riesgo de migración. Este riesgo de migración se da cuando el cliente, debido a sus atrasos, va bajando de categorías. Es decir, comienza con categorías A, ¿verdad? Pero luego puede ir pasando con atrasos en días de pagos a A2, o puede pasar a B, o puede pasar a C, etcétera. Y recuérdense que cada vez que baja en lo que es la parte de categorías, la entidad financiera tiene que ir elaborando las reservas de saneamiento respectivas, y eso significa pérdidas para la entidad financiera. El siguiente aspecto que se debe tomar en cuenta también dentro del riesgo de crédito es el riesgo de garantía. Es decir, en el caso de que podamos utilizar la garantía como un pago a la deuda, aquí se pueden ver dos cosas. Uno, en cuanto a que la garantía pueda cubrir lo que es la cantidad total de la deuda que tiene el cliente. Si no lo cubre, entonces al final va a tener algún tipo de pérdida que asumir la entidad financiera. Y si lo cubre, al final también tiene otro aspecto adicional, que es que esta garantía, en el caso por ejemplo que es una garantía prendaria o hipotecaria,
es necesario administrar estas garantías que se dan, que se toman como pago. Por ejemplo, en el caso de una garantía hipotecaria, no solamente es ir a traer el bien o hacer el bien como parte del banco, sino que también a este bien hipotecario, a esta propiedad, hay que darle mantenimiento, vigilancia, pagar agua, luz, puede ser de que si se tarda en, en, en poder deshacerse el banco de este bien, sus costos sean mayores e incluso tener pérdidas por estar administrando dicho tipo de garantías hipotecarias. Y por último, es el riesgo de exposición. Y el riesgo de exposición tiene que ver con el tamaño de los créditos. Casi siempre las entidades financieras ponen techos máximos para lo que son los clientes individuales, ya sea como personas jurídicas o como personas naturales. Por lo tanto, se tiene que hacer ese análisis de hasta cuánto me puedo yo exponer con un cliente. Yo les decía en una clase anterior de que cuando estamos analizando un crédito, siempre la exposición que yo puedo tener puede ser lo más hasta un 100% del capital o del patrimonio que tiene una empresa. Como máximo, no porque podríamos andar que 60-70% de ese patrimonio, a fin de no exponernos tanto ante un problema de insolvencia o de iliquidez por parte de las empresas. Creo que este momento es propicio para ver cómo funciona esta parte de los riesgos. ¿Quién hace un año iba a decir que iba a existir una pandemia de este tipo que iba a parar prácticamente los países poderosos, grandes potencias, ¿verdad? O países como los nuestros, que aún no ha llegado la pandemia o está comenzando a llegar y ya prácticamente el país está paralizado. Entonces, ¿cómo hacer para que nosotros en lo que es la parte del análisis de riesgo tomemos en cuenta algunos aspectos que puedan pasar en el futuro? Y eso implica, por ejemplo, en la parte de los pagos, en la parte de la capacidad de pago, que estos pagos no puedan depender necesariamente solo del negocio, sino que también puedan existir otro tipo de ingresos que ante el fallo que pueda tener el negocio puede ser complementarios otros ingresos que se tengan por otro tipo de actividades que se desarrollan. Eh, bueno, nos vamos a quedar aquí y los dejo para que ustedes puedan desarrollar, puedan ver lo que serían los videos que están a continuación, en los cuales vamos a profundizar todo lo que es esta parte de el riesgo de crédito. La próxima semana lo que vamos a hacer son un par de ejercicios para que estemos claros del manejo y de la elaboración de un ejercicio de riesgo de crédito. Muchas gracias y pues como dicen, no salga de su casa, ¿verdad? Tratemos de no salir tanto. Ojalá que esta pandemia pase lo más rápido posible para poder de nuevo volver a nuestras actividades. Un saludo y cuídense mucho. Hasta luego.